El Gobierno Nacional expidió el decreto 0802 del 23 de julio de ayer, mediante el cual se declara la situación de desastre de carácter nacional por un periodo de 12 meses frente al fenómeno del Niño. Dice, para garantizar es el objetivo de abastecimiento de agua y los servicios de públicos esenciales, al mismo tiempo que el Ministerio de Minas y Energía formula un plan de choque de 11 medidas para ahorrar y reducir la presión sobre la red eléctrica, entre los cuales se encuentran esquemas temporales de teletrabajo, implementar, dice, el tema de teletrabajo y estudio en casa. Aquí, en resumen, es en qué situación energética estamos y qué riesgo de apagón hay a finales de este año, que es donde más se va a profundizar el fenómeno del Niño, según el IDEAM, aquí en nuestro país. Voy a saludar a Alejandro Castañeda, es el presidente de ANDEC. Doctor Castañeda, buenos días. Juan Camilo, buenos días, un saludo para ti y todas las personas que nos ven. Doctor Castañeda, pero quiero arrancar antes con una pregunta, y es, yo me acuerdo que aquí en diferentes foros que hemos hecho en Noticias Caracol, donde usted ha estado invitado, se hablaba de un 70% de riesgo de apagón. Hoy ese 70%, ese riesgo, ese nivel, ¿sigue igual o mayor? Juan Camilo, yo creo que ese nivel de probabilidad no ha cambiado, es decir, eso yo lo dije desde hace un par de meses, el riesgo sigue estando ahí y los riesgos siguen siendo los mismos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son, uno, desde el punto de vista financiero, porque las deudas que deja el gobierno saliente de Gustavo Petro suman ya 5.2 billones de pesos, de las cuales casi 3 billones de pesos son por la mala gestión en la compañía aérea intervenida por este gobierno, y por el lado de subsidios eléctricos y de gas son 2 billones de pesos. Entonces, uno es el tema financiero y eso no ha cambiado. Este gobierno no ha solucionado nada y por el contrario ha profundizado la deuda que teníamos hace ya 3, 4 meses. Y por otro lado, desde el punto de vista técnico, que es el déficit de energía firme que tiene el sistema, más o menos estimado en 2.5%, tampoco ha cambiado porque no hemos sido capaces de agregar nueva capacidad de generación y los programas que ahora hablamos, esos programas de ahorro y demás, pues todavía no están funcionando y operativos. Entonces, digamos que yo sigo diciendo exactamente lo mismo y el riesgo, Juan Camilo, para que la gente lo tenga, no es a final de este año, no es en este año. Para mí el riesgo de que nos apaguemos es a partir del segundo trimestre del próximo año, que es cuando ya se combina el fenómeno del Niño con el verano y las lluvias casi que desaparecen en Colombia, y obviamente nos tenemos que gastar el embalse y aguantar que regresen las lluvias de los meses de abril y mayo. Pero yo le pregunto una cosa también ahí, doctor Castañeda, a julio, que estemos en 70% de riesgo, ¿hay cómo salvar esto? ¿Hay la forma de que no nos Sí. vayamos a apagón? ¿Todavía estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo, hay medidas que se tienen que tomar, pero tienen que tomarse el 7 de agosto. Y le voy a decir la más importante de todas, y es el programa de ahorro que tiene que implementar el gobierno entrante. Ya digamos que hay una resolución en comentarios por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que está bien enfocada, que es un programa de ahorro donde se castiga a los usuarios que tengan un mal uso de la energía, que no hagan un uso suficiente de la energía, pero por otro lado se premia a aquellos usuarios que sean capaces de disminuir el consumo de un mes a otro y se le paga por esos kilovatios no consumidos. Entonces, ese programa ya está, lo que pasa es que no se ha implementado. Y es necesario arrancar, como te digo, ojalá el 7 de agosto sea una de las resoluciones que primero salgan del gobierno entrante de Abelardo Espriella. Y con eso ya digamos que la gente entienda y se haga una campaña de comunicación muy fuerte para que la gente comience a cambiar sus hábitos de consumo. ¿Por qué, Juan Camilo, es tan importante? Porque fíjate que lo que nos tiene presionados hoy es precisamente el crecimiento de la demanda. Estamos creciendo, en el mes de julio se creció al 6.6% a nivel nacional y en algunas regiones como la región Caribe al 11%. Y eso no lo aguantamos. El sistema no aguanta esos crecimientos. Si somos capaces de controlar esos crecimientos y hacer que la demanda no crezca y que disminuya, por el contrario, yo creo que estamos al otro lado, obviamente sumado a otras acciones como el aumento de oferta, por ejemplo, diciéndole a los industriales que tienen que vender sus excedentes de energía, obviamente a unos precios que sean eficientes para ellos y que les haga sentido vender los excedentes de energía que tienen en su capacidad de producción en las diferentes industrias del país. El Ministerio de Minas ha anunciado un plan de choque de 11 puntos, teletrabajo, estudio en casa, ¿todo esto cuenta? ¿Sí se ahorra energía con este plan de choque? ¿A usted cómo le suena, doctor Castañeda? Pues Juan Camilo, mire, yo creo que hay unas medidas que pueden ser efectivas y otras no tanto. Yo no creo que estudio en casa, por ejemplo,
cambie en algo la forma de consumirlo, porque obviamente en un colegio pues se consume la energía de todos los niños y por el contrario, si usted los tiene en casa, pues también van a seguirla consumiendo. Ahí no hay desplazamiento y no hay reducciones, ¿cierto? Yo creo que mensajes claros, por ejemplo, desde el lado del gobierno de cerrar las oficinas a partir de las 5:30, 6 de la tarde, apagar las luces todos los edificios en la noche, como le decía yo, crear ese programa de incentivo y ahorro para los usuarios del país, eso me hace mucho más sentido que algunas medidas que están allí plasmadas, pero al final del día cada kilovatio cuenta y dependerá mucho de cada usuario, cómo se comporta, cómo gestiona la energía y cómo ahorra al final para tener también los beneficios, como le digo, desde el punto de vista económicos. Claro, acá hay un punto, doctor Castañeda, mucha gente, no sé si podemos profundizar mucho más en lo de aire. ¿Por qué el tema de aire puede contribuir en un posible apagón? Doctor Castañeda, Juan expliquemos. Camilo, es muy buena pregunta, Juan Camilo, porque la situación es esta. El gobierno nacional intervino esa compañía hace ya casi 2 años. La intervino en septiembre de 2024. Desde la intervención de esa compañía por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, el tema es que ha venido creciendo desde cero y generado una deuda ya de 3 billones de pesos, de los cuales 1.9 billones son deudas que tiene esa empresa con los agentes térmicos. Recordémosle a la gente que las empresas de generación térmica son las que respaldan el sistema, son las que nos dan la energía confiable en estos momentos críticos cuando no hay agua. Y estas empresas con esa deuda de 2 billones, pues ya están en una situación financiera compleja. ¿Cuál es el problema, Juan Camilo? Y es que, para que la gente lo tenga en el radar, prender las plantas térmicas y comprar el combustible de un mes, tanto de gas como de carbón, como de combustibles líquidos, vale aproximadamente 1.5 billones de pesos. Entonces ya estamos arrancando casi que un mes largo, un mes y medio, sin la caja para comprar esos combustibles, y por eso tanto la insistencia desde el gremio y de las empresas de decirle al gobierno, deje esto funcionando, deje la plata para que esto funcione. Y por eso también las reuniones que hemos tenido con el gobierno entrante para que de entrada se gestione la deuda y se mire cómo se hace un acuerdo de pagos, y lo más importante, para que la empresa no siga generando esos huecos de más o menos 200.000 millones de pesos todos los meses, que está creciendo la deuda precisamente por esa mala gestión del gobierno en aire. Hoy las plantas térmicas tienen cómo ahorrar agua, doctor Castañeda. Lo que pasa es que recordemos a la gente, Juan Camilo, que las térmicas no consumimos agua, simplemente utilizamos unos combustibles para producir la energía eléctrica. El ahorro se da desde el lado de los embalses que utilizan los agentes Sí. hidroeléctricos, y es obviamente, ahí es donde la térmica es importante, piense aprendiéndola para que el embalse crezca, que es lo que tenemos que hacer de aquí hasta noviembre, que los embalses del país suban de nivel. Hoy en día estamos al 78%, y la idea es estar por encima del 80% a noviembre, para cuando arranque el verano en diciembre, pues comencemos a gastarnos esa agua, pero de forma gradual. No podemos gastárnosla en un solo momento, sino también continuar con las plantas térmicas prendidas para que ese descenso de los embalses sea lo suficientemente lento y aguantemos, como le digo, el regreso de las lluvias en abril, mayo del próximo año. A hoy, presidente, ¿Colombia ha ahorrado energía lo suficiente como para tener o para evitar un apagón? ¿O la verdad es que estamos derrochando energía? Porque, a ver, yo profundizo en este llamado, que es el que muchos estaban haciendo. Hace 4 meses llevamos en el mismo cuento de que ustedes nos están diciendo hay que tener un ahorro de energía desde ya para cuando nos llegue el verano. ¿Hoy Colombia está ahorrando energía lo suficiente? No lo suficiente, pero sí se nota un cambio y se ve un esfuerzo. Y le voy a decir por qué. En el mes de mayo, cuando uno compara el crecimiento de mayo de este año con mayo del año pasado, la energía eléctrica, la demanda creció el 8.8% a nivel nacional. En el mes de junio ya bajó un poco y se ubicó en el 6.6, es decir, redujimos casi 2 puntos porcentuales ese consumo de energía eléctrica. No es suficiente todavía, porque la idea es reducirlo mucho más, pero pues es un buen arranque, es un buen inicio. Obviamente, como te digo, pues todavía no se han hecho tan masivas las campañas de ahorro, no ha salido este programa de ahorro todavía por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, pues digamos que es un buen avance, pero no podemos dormirnos ahí y hay que hacer esfuerzos mayores. Sí, doctor Castañeda, en esto que usted me está diciendo, y en otro sentido también en cuanto al gobierno nacional, eso es lo que le compete a los ciudadanos, pero el gobierno nacional, ¿qué tanto ha hecho para que no haya apagón el próximo año?
La respuesta puede sonar muy cruda, pero la verdad muy poco porque tenía que haber hecho en los últimos 4 años y tomado unas decisiones que no tomó. ¿Como cuáles, Juan Camilo? Desde hace más de 4 años que teníamos un colchón más o menos del 3%, 4% de energía firme, nos comimos ese colchón y no fuimos capaces de agregar plantas de generación que nos den firmeza. Este gobierno hizo dos subastas, una en el año 2022 y otra en el año 2000, perdón, una en el año 2024 y otra en el año 2026, pero lamentablemente esas subastas no fueron capaces de agregar la energía firme que necesita el sistema. ¿Por qué? Porque por ideología se dijo que solamente podían entrar plantas solares o plantas renovables y esas plantas pues lamentablemente no nos dan toda la firmeza que requiere el sistema y por eso es importante que el nuevo gobierno, así como lo ha anunciado, retome los planes de expansión con todas las tecnologías, con plantas hidráulicas, con plantas térmicas, que son las convencionales que al final del día nos dan la firmeza que se requiere para que no suframos lo que estamos sufriendo hoy cuando llegue un fenómeno del Niño. Para que la gente lo tenga en el radar, durante la década pasada, los colchones que teníamos era del orden del 7%. Y esos colchones no los comimos, no los reemplazamos y este gobierno, como le digo, pues por ideología, lamentablemente no tomó la decisión correcta y hoy estamos pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Presidente, el reporte de usted de los embalses que tiene, ¿cuál es? XM ha dicho ha caído en un 20.6%. El mínimo podría caer a un mínimo histórico del 20.6% los embalses para finales de diciembre de 2026. E inclusive dice, si estos lograran alcanzar un 80% de llenado antes de la temporada de sequía, solo sería suficiente cubrir la demanda durante aproximadamente 60 días. ¿Este es un diagnóstico grave? Sí, es un diagnóstico complejo por dos razones. Eso es lo que estamos hablando ahora. Si yo me paro en noviembre y estoy en el 80%, según XM y esas cuentas, lo que dice es que el agua le puede alcanzar para 60 días. Es decir, como te digo, el riesgo estaría parado en el mes de marzo. Es decir, saliendo de diciembre sería enero, febrero, y en marzo estaríamos complejos desde el punto de vista de suministro de energía eléctrica. Esa es la advertencia que lanzan ellos. Entonces, el esfuerzo aquí de todos es, uno, subir este nivel de embalse por encima del 80% con corte a noviembre. ¿Cómo se hace eso? Obviamente, pues prendiendo cada vez más térmicas. Ya la térmica está aportando casi un 30% de lo que consumimos en Colombia y la térmica puede aportar casi un 50-55%. Entonces toca subir esa participación de la térmica mediante ¿qué? Haciendo que los embalses, pues obviamente, y las plantas de generación hidráulica suban sus precios para que la térmica prenda en mayor medida. Eso es uno. Y lo otro, como decíamos, pues también aquí hay que incentivar el ahorro, porque la presión del crecimiento de la demanda, crecimientos del 6, del 7%, pues nos van a llevar a un apagón. Entonces toca disminuir ese crecimiento con estos programas de ahorro y, como le decía, agregar después esa generación que más o menos es un 10% de la energía que tiene Colombia, que está instalada en la industria colombiana, darle un incentivo para que parte de ella también nos venda energía cada vez que pueda, cada vez que tenga la posibilidad de hacer eso. Entonces, con estas medidas yo creo que uno es capaz de aguantar, pero dependerá mucho de cuánto nivel de embalse tenemos en noviembre, qué tan rápido van a regresar las lluvias el próximo año y obviamente hacer el mejor uso de la energía y que la térmica nos dé el respaldo que nos ofrece siempre durante este fenómeno. Doctor Castañeda, desde Hidroituango y desde distintos sectores, el gobernador de Antioquia también lo ha dicho, proponen la hora Gaviria. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta? Juan Camilo, mire, yo creo que hay medidas que son mucho más efectivas previo a hacer un cambio tan drástico como esto. Lo que se ve en los estudios internacionales que hay en Europa, en Estados Unidos, de los cambios de hora, lo que hacen es que desplazan el consumo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted está amaneciendo y ya no es 6 de la mañana, sino es 5 de la mañana, pero sí, pues por el cambio de hora son las 6, pero o sea, a las 5 usted va a tener que estar despierto y le va a tocar que prender los electrodomésticos, le va a tocar prender luz, le va a tocar hacer un consumo que debería ser a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Entonces son más desplazamientos que reducciones los que se ven. ¿En qué nos ayudan esos desplazamientos? En que el momento más crítico de Colombia, que es entre las 6 y las 9 de la noche, cuando más consumimos, pues digamos que baje la presión un poco. Pero en términos de ahorro no son tan efectivos. Entonces yo, como le digo, agotaría una cantidad de instancias primero antes de llegar a una medida de esas que digamos que generan un cambio fuerte en el día a día de la gente, de los usuarios. Es Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC. Doctor Castañeda, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. No, Juan Camilo, a ustedes como siempre muy amables por la invitación.